Hola, muy buenas tardes. Continuando con nuestras investigaciones sobre la historia del diseño gráfico. Hoy vamos a hablar de los cambios que tuvo el diseño durante los siglos XIX y XX. Y es precisamente a mitad del siglo XIX que el diseño de mensajes visuales estuvo en manos de dibujantes e impresores, donde los dibujantes tenían formación artística y los impresores eran más vistos como artesanos, quienes eran formados en las escuelas de artes y oficios que por esa época estaban ya muy afianzadas. William Morris, quien tenía una imprenta en 1891, empezó a publicar obras resultadas del movimiento de artes y oficios, y pronto se dio cuenta que tenía en sus manos un muy lucrativo negocio diseñando libros de una muy buena factura y calidad visual, de alguna manera influenciado en el libro de Kells, del cual ya he hablado en alguna otra exposición anterior, que pues era muy reconocido porque sus textos eran muy decorados, muy cargados de ornamentos y de decorativos que lo hacían muy llamativo, y el cual se constituye en un importante aporte al arte de la diagramación. El Art Nouveau surge a finales del siglo XIX como una corriente de renovación artística, donde, como su nombre lo indica, es esa intención de crear un arte nuevo, moderno y muy fresco, que rompiera con esos estilos tradicionales y que fomentara el aprecio por lo bello y bien elaborado, rompiendo con las reproducciones industrializadas provenientes de la revolución industrial. Ya para la segunda década del siglo XIX, el convulsionado movimiento político que se estaba viviendo afectó también las artes gráficas, apareciendo otros movimientos como el dadaísmo, que surgió en 1916 en Zúrich, Suiza, gestado por el escritor Hugo Boll y el rumano Tristan Tzara, cuya característica principal es que se oponían al concepto planteado por el positivismo, que era un movimiento filosófico que solo reconocía un conocimiento auténtico en lo científico exclusivamente. El dadaísmo también se caracterizó por una marcada rebeldía, mostrando oposición a casi todo lo que existía hasta ese momento, por lo que su principal filosofía estaba enmarcada en la oposición, donde hizo carrera una frase o una máxima que decía que el no donde los demás dicen que sí, y el sí donde los demás dicen que no. Un año después, en 1917, surge un movimiento artístico que pretendía integrar todas estas nuevas corrientes artísticas y promovía su tendencia a través de la revista De Stijl, nacido en Holanda y conformado por artistas de diferentes disciplinas como pintores, arquitectos, liderados por Theo van Doesburg, con lo que estas tendencias artísticas empiezan a apoderarse de otras manifestaciones diferentes a lo literario, aunque ya antes con el Art Nouveau venía influyendo en artículos como muebles y algunas partes de edificaciones, elementos decorativos de interiores de edificaciones. El movimiento fomentado por De Stijl influyó bastante en más elementos domésticos y en la arquitectura, que sorprende por su modernismo, que es muy similar a lo que encontramos hoy en las construcciones de hoy en día, con balcones muy rectangulares, sobresalientes y con decorados muy llamativos. Entre 1915 y 1916, Casimir Malevich, pintor, fundó en Rusia el suprematismo, que era un movimiento artístico que se caracterizaba por sus trabajos con las figuras geométricas, principalmente el cuadrado y el círculo. Aunque este movimiento no fue muy duradero, fue una de las plataformas para el desarrollo del arte y el diseño en Occidente. Sin duda alguna, uno de los movimientos que marcaron un antes y un después en las artes, principalmente en la pintura,
fue el cubismo, que tuvo su desarrollo entre los años 1907 y 1914, originado en Francia por Pablo Picasso, pintor español, con el apoyo de otros artistas como Georges Braque, francés, y Juan Gris, otro español. Y digo que tuvo un gran protagonismo en la historia del diseño porque es a partir de este movimiento que surgen otras tendencias en Europa durante el siglo XX. Fue el crítico francés Louis Bousselet quien le dio el nombre de cubismo a este movimiento al referirse a sus obras que estaban compuestas por pequeños cubos. En ese mismo año surge en Rusia el constructivismo, movimiento que influyó en las artes y la arquitectura, que tuvo su influencia en el suprematismo surgido también en Rusia, y en el cubismo y en otras corrientes del momento. Vladimir Tatlin propuso la construcción de una ambiciosa obra donde ya se empiezan a ver aportes de la tecnología moderna a la estética en la arquitectura, representada en una gran torre construida sobre una estructura inclinada de hierro, con componentes como reflectores y pantallas de proyección. Esta torre pues tenía movimiento, en cuyo interior funcionarían oficinas del gobierno ruso y restaurantes, que nunca se llegó a construir por el elevado costo que suponía este ambicioso proyecto ante la crisis económica consecuencia de la reciente guerra civil que estaba viviendo por esos momentos Rusia. Un irreverente movimiento surgido en Italia, fundado por Filippo Tommaso Marinetti en 1910, revolucionó las vanguardias que para ese momento ya eran tradicionales, con la filosofía de romper con lo convencional y proponer un estilo futurista. Precisamente así se llamaba el movimiento, el futurismo. En los artes, en la Escuela de las Artes y en los diseños pues urbanísticos se promovía un estilo de vida contemporáneo, donde la máquina y el movimiento reclamaron la atención. En el futurismo influyó directamente el cubismo, con algunas variaciones que enfatizaban principalmente en la velocidad. En 1920 surge un movimiento que influyó en las artes decorativas, el diseño interior, la arquitectura y el diseño gráfico e industrial, el Art Deco, que recibe influencias de las anteriores vanguardias y es una especie de mezcla de todas, obteniendo también un modernismo en su resultado y muchos elementos decorativos bastante cargados también de ornamentos. A grandes rasgos estos fueron los cambios que ha tenido el diseño a lo largo de la historia, finalizando el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Se puede concluir que los artistas por esa época, que estaba bastante marcada por la política y la posguerra, pues estaban siempre en búsqueda de divulgar su pensamiento y sus tendencias y sus creaciones, y por eso empezaron a surgir casi a la par o unas derivadas de otras, todas estas vanguardias que finalmente pues vinieron a enriquecer todo ese proceso del diseño gráfico en la historia. Muchas gracias.